El título de la predicación de esta mañana es ¿qué hacer para vencer la angustia? Lo encontramos en Mateo 6, versículo 25 al 34. En cuanto yo entre al tema, les recuerdo para que ustedes lo sigan con su Biblia. Por lo pronto vamos a hacer una introducción y vamos a hacer ciertas cosas que son importantes. La ansiedad, el temor, la preocupación, la angustia y el estrés son palabras conocidas en nuestros días, y si a eso sumamos la inseguridad en que vivimos, la preocupación por un nuevo gobierno, el despido de trabajadores por la falta de opciones de trabajo, podemos decir que hoy, queridos hermanos, se respira una gran preocupación en este país. Y nosotros somos partes de esa preocupación, como nunca antes se había sentido. Cada vez más escuchamos de una forma extrema de ansiedad que se le conoce como ataque de pánico. Tales demostraciones extremas de ansiedad están volviéndose terriblemente comunes en nuestra sociedad. Generalmente están relacionadas con un temor infundado, tan abrumador y tan aplastante, que agarra firmemente el corazón de la persona, le hace latir más rápido, produce escalofríos o sudor, y las personas se sienten incapaces de enfrentar ese problema. Imaginemos a una persona que va a una entrevista a una oficina sin ventanas, donde se entrevista con un supuesto patrón y algo aterrador sucede. La oficina sin ventanas comenzó a cerrarse alrededor de ella. El aire empezó a desvanecerse de la garganta, se cerró a la presión y la cabeza se volvió ensordecedora. Todo lo que podía pensar era: tengo que salir de aquí. Su corazón y su mente se aceleraron lo que parecía ser una eternidad, mientras ella fingía compostura. Bien podríamos decir que era claustrofobia. De algún modo terminó la reunión sin dar una pista al entrevistador de que había estado a unos segundos de huir de su oficina y desmayarse. Esto es también frecuente en algunas personas que usan a veces el elevador. Bien podría decirse que soportó una ráfaga de instinto de supervivencia, como uno generalmente experimenta en situaciones de vida o muerte. La verdad era que ella no estaba en una situación de vida o muerte, pero ella por lo menos así lo sentía. La ansiedad es en esencia una reacción inapropiada a la luz de las circunstancias, muy diferente a las preocupaciones y afanes de la vida, que hace que la gente preste atención a los asuntos de una manera razonable. El estrés y la presión, en vez de ser asuntos que evitar, a veces fortalecen a las personas con el fin de cumplir los desafíos que Dios pone delante de nosotros en la vida. El apóstol Pablo, aparte de las presiones, fíjense bien, externas que tuvo que enfrentar, tales como persecución, apuros y encarcelamientos, tuvo también diariamente sobre la presión interna de la preocupación por las iglesias, como dice 2 Corintios 11. A pesar de eso, él tuvo espacio en su corazón para sentir la ansiedad de otros, ya que prosiguió a escribir: ¿quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? Sin embargo, él no hubiera prometido otra cosa que de hecho esta clase de reacción en la presión
qué es lo que Pablo buscaba en aquellos que iban a servir con él. Como ven, el problema es desde entonces es tremendo. Cualquiera que conoce y ama a Jesucristo es capaz de manejar esta clase de presión. La manera equivocada de manejar el estrés y la vida, de preocuparse por ello, llevó a Jesús a decir 3 veces, esto es muy significativo, cuando el Señor 3 veces repite una cosa, quiere decir que es más que importante. Dice, no os afanéis. Y eso lo vemos en Mateo 6, versículos 25, 31 y 34. Pablo reiteró posteriormente, por nada estéis afanosos. La preocupación en cualquier momento es pecado. Esto es importante que lo entendamos, porque viola el mandamiento bíblico de confiar en Dios. Nosotros permitimos que nuestras inquietudes diarias, lamentablemente, se conviertan en preocupaciones y, por lo tanto, en pecado cuando nuestros pensamientos se enfocan en cambiar el futuro en lugar de hacer lo mejor que podamos para manejar nuestras circunstancias actuales. Tales pensamientos son improductivos. Terminan concentrándonos en ellos y aunque debían ser al revés. La ansiedad, si se deja de resolver, puede debilitar la mente y el cuerpo de uno e incluso puede llegar a ataques de pánico. La verdad bíblica de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poder divino, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, como dice 2 de Pedro. Debo de poner mi atención si en el posible peligro de que los creyentes sean animados a adoptar un método psicológico para la ansiedad. Eso a veces en algunas iglesias se utiliza, pero fíjese, los resultados son desastrosos y lo más seguro es que la ansiedad persista. Es importante tener cuidado en luchar con las preocupaciones y la clase de consejería que se recibe. No quiero que se me malinterprete, yo no estoy en contra de todas las clases de consejería, pero sí de la que se hace llamar cristiana, pero que usa medios no bíblicos para resolver problemas espirituales. Estoy consciente de la profunda necesidad de la gente por saber qué dice la Escritura acerca de las dificultades que enfrentan. Para esto sirve la consejería bíblica espiritual. Hay una gran necesidad en la iglesia de aquellos que están ansiosos, plagados de culpa, deprimidos o temerosos, pero también hay gente dotada y calificada y bondadosa para que se pongan al lado de aquellos que lo requieran y ayudarnos mutuamente en aplicar soluciones bíblicas a nuestros problemas. Hermanos, los diáconos y los pastores de esta iglesia se ponen a sus órdenes para quien tenga un problema de este tipo. Para atacar la ansiedad y de una manera bíblica, haremos uso de pasajes bíblicos en su contexto, no simplemente citarlos y recitarlos sin pensar así, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él, como dice Proverbios 23:7. A medida que nos alineemos de una manera de pensar sobre la ansiedad con lo que Dios dice acerca de su palabra, seremos personas distintas. Estaremos listos para aplicar su preciosa palabra a nuestros corazones. No solamente sabemos que no debemos preocuparnos porque tendremos confianza en Dios. Tengo la confianza que usted diga, como dice el salmista, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, como decía el Salmo 94.
Los invito, por lo tanto, queridos hermanos, ahora sí, vayan en su Biblia al Evangelio de Mateo 6, versículo 25 al 34, que será el pasaje que vamos a estudiar. Simplemente síganlo con su vista y cuando vayamos a explicar detalladamente este pasaje. Pero veamos cosas que es importante conocerlas a fondo. Primero, Dios cuida de usted. Jesús en este pasaje trata directamente el tema de la preocupación, diciéndoles qué hacer al respecto. Jesús dice que necesitamos ver bien a nuestro alrededor y observar y pensar profundamente en el significado detrás de lo que vemos. Esto es lo que dice Jesús, que meditemos si queremos ser libres de la preocupación. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Nos preguntamos. ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, medir a su estatura, añadir a su estatura añadirle un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. La frase que a menudo se repite, no os afanéis, es el tema de esta predicación. El Señor está emitiendo una orden de cesar y desistir en contra de la ansiedad, basado en el cuidado soberano de un Dios amoroso y omnipotente. Todos tenemos que admitir que la preocupación es una tentación común en esta vida. Es el pasatiempo favorito para algunos. Puede ocupar los pensamientos de una persona durante gran parte del día. No obstante, la preocupación cruelmente causa una severa aflicción, pero más allá de la necesidad de evitar sus efectos, es en realidad lo que Jesús nos manda, que no lo hagamos, y de este modo más bien deja claro que la preocupación es un pecado. El cristiano que se preocupa en realidad está pensando: Dios, yo sé que tienes buenas intenciones con lo que tú dices, pero no estoy seguro de que quieras lograrlo. La ansiedad es una desconfianza descarada del poder y el amor de Dios. A pesar de su falta de sutileza, nosotros caemos en la trampa con mucha facilidad y frecuencia. La palabra preocupación en inglés viene de un término antiguo que se lee wirkan, que significa ahorcar o estrangular.
Esto es apropiado, ya que la preocupación estrangula la mente, la cual es el centro de nuestras emociones. No somos muy distintos a la gente a la cual Jesús habló. Y si usted quiere justificar su preocupación, ¿qué mejor manera de pensar? Bueno, después de todo no me estoy preocupando de cosas extravagantes, solo me estoy preocupando de las cosas básicas como es comer y vestir. Pero eso está prohibido para el cristiano, queridos hermanos. Y van a ver por qué. Cuando usted en las Escrituras, una cosa que aprende es que Dios quiere que sus hijos se preocupen de Él. No con las cosas mundanas y pasajeras de este mundo. Él dice ocupar la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, como dice Colosenses 1:2. Para darnos la libertad de hacer eso, Él dice, no te preocupes de las cosas básicas. Yo me encargaré de eso. Confiar plenamente en nuestro Padre Celestial disipa la ansiedad, y cuando más sabemos acerca de Él, más confiaremos en Él. A los creyentes se les manda que sean responsables financieramente y que cuiden a sus familias, como dice 1 Timoteo 5. La Escritura no implica que tener una cuenta de ahorro, invertir dinero extra y ser dueño de un seguro sea esto una falta de confianza en Dios. No. Tales preocupaciones por parte de Dios son protecciones razonables para la persona común en cualquier sociedad compleja o moderna en la actualidad. Sin embargo, deben balancearse con el mandamiento de Jesús que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, como dice en sus Biblias en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Y si a pesar de todo, aun cuando hagáis una planificación sensata, todavía tienes miedo del futuro, el Señor dice, no te afanes. Él prometió suplir todas las necesidades y lo hará. Fíjense bien lo que quiere decir eso. Todas las necesidades y lo hará. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Esta es preocupación de Él y no la suya de ustedes. La preocupación no es propia debido a nuestra fe. Si usted se preocupa, ¿qué clase de fe manifiesta? Poca fe, según Jesús, en el capítulo 6, versículo 30, si es un hijo de Dios, usted por definición tiene un Padre Celestial. Actuar como si no lo tuviera, preguntándole nerviosamente, ¿qué comeré? Es actuar, ¿o qué beberé? Como un incrédulo ante los ojos de Dios. Los cristianos que se preocupan creen que Dios puede redimirlos, romper las cadenas de Satanás, llevarlos al cielo y darles vida eterna, pero simplemente no creen que Él pueda ayudarlos a atravesar los siguientes 2 días. Podemos creer que Dios por el regalo podemos creer en Dios por el regalo más grande y luego tambalearnos y no creer por el más pequeño. ¿A cuál se refiere el Señor? A la salvación, simplemente. Pero a veces ponemos en duda que el Señor actúe. El que se preocupa arremete en contra de Dios. Alguien podría decir, ¿por qué hacer una gran cosa de la preocupación? Es tan solo un pecado trivial. No lo es. La mayoría de las enfermedades mentales y algunas físicas están relacionadas con la preocupación por cuantos son devastadoras. Esa es la realidad. Pero lo más importante no es lo que la preocupación le hace a usted, sino es lo que le hace a Dios. Cuando usted se preocupa, le está diciendo, en efecto, Dios,
No creo que pueda confiar en ti. La preocupación asesta un golpe a la persona y al carácter de Dios. El que se preocupa no cree en Escritura. Me parte a veces, hermanos, el corazón escuchar a algunos cristianos decir, creo que la Escritura no tiene errores, pero luego viven preocupándose para siempre. Están diciendo una cosa por un lado de la boca y por el otro lado diferente. Es incongruente decir cuánto queremos en la Biblia y luego preocuparse si Dios ha de cumplir lo que dice en ella. Así nos manejamos, hermanos. El que se preocupa está dominado por las circunstancias. Cuando usted y yo nos preocupamos, estamos escogiendo ser dominados por nuestras circunstancias en lugar de la verdad de Dios. Las penurias y las pruebas de la vida palidecen en comparación con la grandeza de nuestra salvación. Jesús quiere que nos demos cuenta de que no tiene sentido el que Dios pueda salvarnos del infierno eterno. Dios, más bien, no tiene sentido que Dios pueda salvarnos del infierno eterno, pero no puede ayudarlos en asuntos prácticos de nuestra vida. Cuando usted vea que se está preocupando, regrese a las Escrituras y pida que le abran los ojos otra vez. El que se preocupa no confía en Dios. Cuando más preocupados estemos, no estamos confiados en nuestro Padre. Eso significa no lo conocemos lo suficiente. Hay un remedio efectivo. Estudie la palabra de Dios para saber quién es realmente Él y cómo ha suplido las necesidades de su pueblo en el pasado. Ese restablecerá su confianza en el futuro. Manténganse renovado en la palabra cada día, que Dios esté en su mente. Deje que la historia de Dios en la Escritura y en su vida, le aseguro que la preocupación es innecesaria debido a la abundancia de Dios. Debido a su promesa, la preocupación es falsa e inútil, debido a su impotencia de hacer algo productivo, carente de fe, debido a que es propia de los incrédulos. La preocupación no es sensata debido a nuestro futuro. Jesús dijo, así, bien, que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Lo vemos en Mateo 6:34. No te preocupes por el futuro, aunque tendrás su buena cantidad de problemas, estas tienen alguna manera de resolverse en ese momento. Solo lidia con ellos a medida que vengan, pues no hay otra manera de resolverlos por adelantado. Proveer para mañana es bueno, pero preocuparte de mañana es pecado, porque Dios es un Dios de mañana, así como también es un Dios de hoy. Como dice Lamentaciones 3:23, nos dice que sus misericordias nuevas son cada mañana. La preocupación paraliza a su víctima, alterando a la persona y no puede lograr nada productivo. El Señor dice, si usted tiene suficiente para trabajar el día de hoy, aplique los recursos de hoy a las necesidades de hoy o perderé el gozo de hoy. La falta de gozo es un pecado. Para el Hijo de Dios, al preocuparse de mañana, muchos creyentes pierden la victoria que Dios les da hoy. Eso no es justo para Él. Este es el día que Dios hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos, como dice el Salmo 118. Dios le da el glorioso don de vida hoy. Vive en la luz y en el pleno gozo de ese día, usando los recursos que Dios suple. Mañana siempre le pertenece a Dios.
Cuando intentamos agarrarlo, estamos tratando de robar lo que le pertenece a Él. Los pecadores quieren lo que no les corresponde y de este modo se destruyen. Dios nos ha dado solo hoy. Él nos prohíbe firmemente que nos preocupemos de lo que podría suceder. Los que se preocupan no solo quieren que lo que se ha prohibido, sino que tampoco usan lo que se les ha dado. Dios nos da su gracia en la hora en que la necesitamos. Si nos preocupamos del futuro ahora, duplicaremos nuestro dolor sin tener la gracia para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mañana estará haciendo lo mismo que estuvo haciendo hoy. Y si usted tiene una pregunta acerca del futuro, mire el pasado. ¿Lo sostuvo Él entonces? Él le sostendrá en el futuro. Podemos reemplazar la preocupación con un enfoque correcto. Esto es lo que dice Jesús hoy. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, eleve su pensamiento al nivel divino y Dios se encargará de todas sus necesidades físicas. Dios quiere librar a sus hijos de estar preocupados por las cosas mundanas. Esto es importante que lo entendamos. En Colosenses 3:2 dice que la forma más directa posible es ocupar la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por tanto, un cristiano materialista es una contradicción de términos. La palabra griega protos significa primero en una elección de más de una opción. Y de todas las prioridades de la vida, buscar el reino de Dios es número 1. Es de hacer todo lo posible para proveer el gobierno de Dios sobre la creación. Eso incluye tratar de que el gobierno de Cristo se manifieste en su vida por medio de la justicia, la paz y el gozo en el Santo Espíritu, como dice Romanos 14:17. Cuando el mundo ve estas virtudes en su vida, en lugar de preocuparse, es prueba de que el reino de Dios está ahí. Usted puede decir, quiero hablarle a la gente acerca de Jesús para que pueda ser salva. Pero si su vida está marcada por ansiedades y temor, no creerán que lo que usted diga es algo que ellos quieran. Con seguridad ellos van a cuestionar el poder de Dios. Dios quiere que usted busque la manera de agradarlo primero y piense en el problema del temor en segundo lugar. Por eso cuando hablo de las preocupaciones, una forma inferior de temor, en Mateo 6, versículo 33, Él manda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted pone otra cosa primero, incluso el deseo de deshacerse de un temor aterrador, descubrirá que no logrará ninguna de las dos metas. Dios no aceptará el segundo lugar a una inquietud legítima como la que librarse del temor. ¿Cuál es la preocupación de su corazón? ¿Está más preocupado por las cosas del reino o por las de este mundo? Amar lo que el mundo puede ofrecer es un pecado, especialmente tentador en nuestra sociedad. Usted no sería el único que como cristiano hubiera sido tentado por ello. Gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien a los que andan en integridad, como dice el Salmo 84. No se afane por los bienes de este mundo o por cualquier otra cosa. En realidad recuerde lo que dijo Jesús, que observara la abundancia, evidencia en torno al alrededor del amplio cuidado que Dios tiene por las necesidades de los amados suyos.
eche toda su ansiedad sobre Dios. El apóstol Pedro era una persona que se preocupó de que se iba a ahogar cuando estuvo caminando sobre el agua, aunque Jesús estaba a su lado con él. En Mateo 14, versículo 28, se preocupó de que iba a sucederle a Jesús en el huerto de Getsemaní y sacó una espada y trató de enfrentar un batallón de 100 soldados, como dice Romanos 8, versículo 2. Preocuparse nunca es algo inteligente. Por ejemplo, cuando Pedro se preocupó de que Jesús fuese crucificado, fíjense bien, lo dice la Escritura, le ordenó a Jesús, el Dios Todopoderoso, que no fuese a la cruz, como dice Mateo 16. Eso resultó ser muchas agallas, mal hecho, pero para que se den cuenta de que a veces nosotros no actuamos realmente como debe ser. Ahora, termine la ansiedad y el afán mediante una oración. Así como Mateo 6, el tema de la preocupación, es la declaración de Jesús acerca de la preocupación. Filipenses 4 es la carta constitucional de Pablo sobre cómo evitar la ansiedad. Son fundamentales para entender qué opina Dios y por qué se siente de esta manera la enseñanza clara y directa. Como dice Filipenses 4, versículo 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobreposa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La mejor manera para eliminar un hábito es reemplazarlo por uno bueno, y pocos hábitos son tan malos como el de preocuparse. La manera más importante de evitarlo es mediante la oración. Reacciona a los problemas con oración de gracias. Debemos acercarnos a Dios con una actitud agradecida antes siquiera pronunciar una palabra. Podemos hacer eso con sinceridad cuando reconocemos que Dios promete no dejar que nada nos suceda, que será más de lo que podamos soportar, como dice 1 Corintios, hacer que todas las cosas ayudan para nuestro bien, como Romanos 8:28, restaurarnos y afirmarnos, fortalecernos y establecernos en medio de nuestro sufrimiento, como dice 1 5:10. Ser agradecido lo librará del temor y la preocupación. Es una demostración tangible de confiarle a Dios de su situación. Saber que Dios suplirá todas nuestras necesidades, como dice Filipenses 4:19, que se mantiene en contacto cercano con nuestras vidas, como dice el Salmo 139, que Él cuida de nosotros, como dice 1 Pedro 5:7, que le pertenece todo el poder, como dice el Salmo 62, y que nos está convirtiendo cada vez más a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29, y que no se le escapará, fíjense bien, ningún detalle, como lo expresa el Salmo 147. La paz de Dios nos lleva a estar estables. Sí, reaccionamos a nuestras circunstancias con oración de gracias en lugar de afán. Esa es la promesa de Filipenses 4:7. A la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes de Cristo Jesús. Este valioso versículo promete calma y tranquilidad interior para los creyentes que oran con una actitud agradecida. Esta paz es sobre todo entendimiento porque su origen es divino. Ningún humano la puede dar porque es don de Dios como respuesta a la gratitud y la confianza. Jesús dijo a sus discípulos: os he hablado de estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tener valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Como discípulos de Cristo necesitamos aceptar que vivimos en un mundo imperfecto y debemos dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros,
Nuestro Señor nos dará la paz a medida que con confianza nos encomendemos a su cuidado. El creyente que no vive confiado en la sabiduría de Dios carecerá de la paz de Dios, pero nuestra confianza en el Señor nos permitirá agradecerle en medio de las pruebas, porque tenemos la paz de Dios trabajando para proteger nuestros corazones. Como creyentes debemos dejar atrás el pecado de la preocupación con nuestras oraciones y gradualmente convertirnos en personas distintas mediante nuevas maneras de actuar y de pensar. Porque ¿cuál es el pensamiento en su mente? Tal es. Pablo escribió estas palabras: todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo bueno merece alabanza, en eso pensad. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Y cuando la Escritura una vez más dice que separados de ti nada podemos hacer, si depositamos nuestra confianza y permanecemos en Dios, tendremos paz. Pues el mundo traerá aflicción, pero Jesús ha vencido el mundo, como dice Juan 16:33, y esta es nuestra esperanza, que oremos por ello, que justificados por la fe tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.